Saludos cordiales para todas y todos. Mi nombre es Carlos Calderón, soy estudiante de la especialidad en Derechos Humanos de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Amazonas. Y en esta oportunidad compartiré con ustedes unas breves reflexiones sobre las características comunes de los derechos humanos, su fundamentación y los elementos que los han llevado a ser positivizados en las diferentes normas de hoy en día. Comencemos por decir que los derechos humanos son ese conjunto de derechos subjetivos considerados fundamentales para la existencia humana. Es decir, que por el solo hecho de ser persona, somos acreedores titulares de derechos humanos. La doctrina ha concebido diferentes características de los derechos humanos, entre las cuales tenemos que los derechos humanos son universales, es decir, que corresponden a todas las personas sin discriminación de ningún tipo, y no importa el contexto cultural, espacial, geográfico, político o económico que los rodee. Todas las personas tienen derecho a los derechos humanos, por eso se habla de la universalidad. Algunos cuestionan esta característica por considerar que los derechos humanos están cimentados en una creencia o filosofía occidental. Sin embargo, la mayoría de la doctrina los acepta y apuesta por su progresión. Otra característica de los derechos humanos son indivisibles, es decir, no son susceptibles de fragmentación o división. Se conciben los derechos humanos como un bloque unitario, de lo cual debemos disfrutar todos sin ningún tipo de división. Consecuentemente, los derechos humanos son interdependientes, dependen unos de otros. El derecho a la vida no puede verse aislado del derecho a la salud o el derecho a la alimentación. Otra característica similar es la integralidad de los derechos humanos. Son integrales, es decir, lesionar un derecho humano en concreto puede conllevar a la vulneración de otros derechos humanos. Otra característica, la inalienabilidad. Son inalienables, es decir, no pueden transferirse, no pueden traspasarse. Por ejemplo, una persona no puede renunciar a su libertad para vender su cuerpo en condición de esclavitud. Otra característica fundamental de los derechos humanos es que son imprescriptibles, es decir, el transcurso del tiempo sin su ejercicio no hace perder estos derechos. Por último, podemos decir que los derechos humanos son absolutos, es decir, que frente a otros derechos que no tengan la categoría de humanos, los derechos humanos tienen prevalencia, tienen primacía, gozan de un interés superior frente a otros derechos. Las teorías que fundamentan la existencia de los derechos humanos pasan por temas como el naturalismo, es decir, que el solo hecho de existir como personas nos hace titulares de derechos humanos, sin importar que no haya norma que lo consagre. Al mismo tiempo, el positivismo o el aspecto positivo denota que los derechos humanos existen cuando están consagrados en normas legales. También el aspecto ético o moral suele sustentar los derechos humanos porque se aceptan como convenciones sociales que tienen ese carácter coercitivo, ese carácter jurídico. Y por último, también hay una sustentación histórica, es decir, los derechos humanos se van construyendo con el transcurso del tiempo y las luchas sociales, así como las diferentes reivindicaciones o conquistas que se logran con el pasar de las épocas. Todas estas circunstancias llevan a la positivización de los derechos humanos, es decir, son asumidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y más adelante por otro conjunto de instrumentos internacionales como pactos, convenios, acuerdos o convenciones internacionales, así como en las constituciones nacionales.
Estos instrumentos se le dan el carácter jurídico a los derechos humanos y son los que hoy día sustentan su existencia. Muchas gracias.